Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Estamos contentos de poder estar una vez más con ustedes aquí en el Instituto de Formación Cristiana Antioquía. Estamos trabajando con el grupo 1 en este momento, las cartas Paulinas, y vamos a estar hoy trabajando la carta a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Oramos y comenzamos rápidamente con el estudio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Te suplicamos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día y que ilumine, Señor, la palabra para que nosotros, a nuestro entendimiento, para que podamos nosotros entender tu enseñanza. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén y amén. Vamos rapidito al estudio. Gálatas, el autor, el apóstol Pablo, y como dice el primer verso de la carta, Pablo apóstol, y entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. O sea, ya hay una enseñanza ahí que más tarde vamos a entrar, pero ya hay una enseñanza. Los apóstoles los pone Dios, no se pueden poner, un hombre no puede ser apóstol a otro, ¿verdad? Seguimos en primero los pormenores, ¿verdad? De la carta, y luego vamos entonces a estudiar la carta detalladamente. Dice el lugar, se cree que la carta fue escrita desde Éfeso entre los años 55 y 60 después de Cristo. La iglesia de Galacia, fue fundada por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero cuando salió con Bernabé, ¿verdad? Marco histórico. Es la vindicación del Evangelio de Jesucristo, es en contraposición con el precepto judío, con los preceptos judíos que se habían mezclado dentro de la iglesia cristiana en ese lugar. La epístola revelatoria y asienta orientación y rumbo, pues los Gálatas comenzaron a ir para atrás y volvieron a la ley mosaica. Gálatas 1, versos 6 y 9 nos indica eso, ¿verdad? La carta es una clara enseñanza contra el judaizante, los judaizantes. La carta es fiel en demostrar muchos rasgos de los habitantes de esta ciudad. Los judaizantes eran una fuerte secta en el cristianismo primitivo y al parecer había calado profundamente. Estos negaban el apostolado de Pablo y usaban la zona del Asia Menor como un lugar predilecto para divulgar sus enseñanzas. Tema principal: la gracia contra la ley de Moisés. La carta puede dividirse en cuatro partes. Primero, el saludo, capítulo 1, versos del 1 al 9. Después una narración, Pablo narrando, ¿verdad?, las experiencias, sus experiencias que están, eso va desde el capítulo 1 y el 2. Primero, el Evangelio le fue dado por revelación. Capítulo 1, versos del 10 al 16. Trabajo independiente de los otros apóstoles. Pablo trabajó independiente de los otros apóstoles. Capítulo 1, versos 17 al 23. Su labor, su trabajo entre los gentiles fue dirigida por Dios. Capítulo 2, versos del 1 al 5. Los apóstoles y la iglesia de Jerusalén respaldaron su ministerio. Capítulo 2, versos del 7 al 10. Reprendió a Pedro y a otros por no conducirse, porque no se conducían con sinceridad ante las presiones de los judaizantes. Capítulo 2, versos del 11 y el 14. Pablo defiende la doctrina de la justificación por la fe. Capítulo 2, 15 al 5, 6, ¿verdad? Es el centro. Entonces ahí esa sería la parte 3, ¿verdad? Advertencias, instrucciones y exhortación al final contra los falsos maestros. Capítulo 5, 7 al 13. Exhortación sobre una vida espiritual. Capítulo 5, 17 al 26. Y por último, características de la vida espiritual, capítulo 6, versos del 1 al 9. O sea que ahí usted tiene un bosquejo, que este bosquejo le sirve a usted para identificar los componentes de esta carta. Pero ahora vamos ahora a ir estudiándola en detalle, ¿verdad? Y pasamos al primer capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Pablo, apóstol, entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Ahí ya en ese verso nos da mucha enseñanza que tiene que ver con lo que está pasando en estos tiempos finales. Pablo dice claramente que es un apóstol no de hombre, sino que Jesús y el Padre lo nombraron apóstol, le dieron el apostolado. Hoy en día hay organizaciones y hay supuestos apóstoles que nombran a otros apóstoles y te cobran una cuota anual por ese nombramiento, y ellos te ungen y te hacen apóstol.
Entonces, ¿eres apóstol de qué? ¿De Jesucristo o del hombre que te nombró? O sea, cuando hay un llamado de Dios, especialmente para el ministerio de misionero, ministerio de un liderato importante en la iglesia, Dios va a nombrarte el mismo. Sí, los hombres te tienen que reconocer, pero el que te nombra y el que te da el apostolado es el Señor, no los hombres. Y todos los hermanos que están conmigo. Y otra cosa más, antes de continuar, quiere decir que si Pablo está mencionando apóstol no de hombre ni por hombre, quiere decir que en ese tiempo ya esta práctica se usaba. Y algunos nombraban a otros apóstoles y los hacían apóstoles para ellos engrandecerse. O sea que esto no es nuevo. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo hasta aquí lo que ha hecho es saludar, ¿verdad? Y se da una introducción de quién es él, su credencial de apóstol que fue dada por Dios, no por los hombres, y un saludo. Ahora comenzamos el verso 6, hablando del tema principal que es el evangelio verdadero. Pablo dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que hay evangelios diferentes. Quiere decir que los religiosos van a distorsionar el camino de Cristo para crear evangelios diferentes y hoy en día hay muchos de esos ya. Por eso nosotros tenemos que ser celosos con esto. Y no es que andemos en la perfección máxima, pero tenemos que luchar por buscar esa perfección máxima y caminar detrás de las pisadas de Jesucristo. O sea que ya había en ese tiempo disensiones, divisiones, apartándose de la verdad de Cristo. Y hoy en día abundan. Verso 7, no que haya otro, no hay otro evangelio verdadero, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay un solo evangelio de Cristo. Hay otras imitaciones, otras adaptaciones que no te llevan al mismo camino. Y ese es el peligro. Más, si aún nosotros, mire lo que hace Pablo aquí y lo que dice, y lo importante, y si es que es importante nosotros seguir la palabra de verdad y amajarnos a la Biblia, porque ese es el problema que hoy en día hemos dejado la Biblia de lado y nos estamos entreteniendo con emocionalismo, con modas nuevas, con estilos nuevos, con que aquel vino y dijo que se hacía de esta forma, y ahí le sigue medio mundo. ¿Por qué? Porque le dio resultados ante los ojos de los hombres. Se llenó la iglesia, sí, pero se llenó de gente convertida, o se llenó de gente curiosa, o se llenó de gente emocionada, o se llenó de gente que está buscando lo que su corazón le pide, lo que le ofrecen, que es la concupiscencia. Hay que tener mucho cuidado. Ok, dice entonces, mire cómo Pablo habla aquí. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo echa una maldición y se incluye él mismo en esa maldición, que si él mismo viene predicando un evangelio diferente, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Uno que viene predicando un evangelio diferente del que ya predicó el mismo Jesús, los apóstoles, Pablo, está maldito, porque está pervirtiendo el camino de la verdad. Si no, se está haciendo esto hoy en día por montones. Lamentablemente, estas palabras, estos versos no se leen ni se estudian. Gloria al Señor Jesús. Dice el verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Pablo dice que él está agradando a Dios y no está buscando el favor de Dios, de los hombres, está buscando el favor de Dios. Su responsabilidad, su compromiso primero, sí, tiene un compromiso con los almas, ¿verdad? Pero el compromiso primero es con la fidelidad hacia el Cristo de la gloria y el Padre Celestial. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Fíjense, Dios permitió que un hombre así tan extremista fuese el que trajera el evangelio, un hombre que tenía todo lo contrario, porque ahí que Dios se glorifica, ¿verdad?
Dios permitió que un hombre que había sido contrario a las enseñanzas de Jesús y de sus seguidores, ahora fuese el principal precursor, el principal promotor de este evangelio santo. Y Dios le dio revelación directa, la misma revelación que después el apóstol Pedro y los demás apóstoles lo reconocieron como que era de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y con sangre. O sea que él le creyó a Dios porque Dios le reveló, no tuvo que ir a consultar con sangre y con carne, sino que él tenía un trato directo con Dios, que Dios lo llevó a esa posición. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que solo vio a Pedro y a Jacobo, no el apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios. O sea que era un testimonio de la transformación que Dios hizo en Pablo, estaba en esos lugares, se había ya regado, ¿verdad? Y glorificaban a Dios por eso. Capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, cierro paréntesis. A mí, pues, los que de reputación nada nuevo me comunicaron. O sea que la revelación que tenían ya Pablo, Pedro y los demás apóstoles, Juan, eso mismo ya Dios se lo había mostrado a Pablo y no le hablaron de nada nuevo, ¿verdad? O sea que era el mismo evangelio. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para el de los gentiles, para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea que Pablo está, antes de entrar de lleno en el tema principal, él está dando, después de que dio su saludo, está dando un pequeño trasfondo, ¿verdad? De su trayectoria, de su autoridad como apóstol, porque vuelvo y repito, otra iglesia que fundó él y le estaban cuestionando su apostolado. Otra iglesia que él fue el que la estableció y le estaban cuestionando su apostolado. Son gente, ¿verdad?, que entran y que quieren apoderarse y entonces cuando ven un liderato verdadero, quieren echar basura sobre él, quieren nublarlo para ellos poder lograr lo que quieren. Continuamos en el verso 11, ¿verdad? Aún Pablo continúa su trayectoria, ¿verdad? Porque como decían que no era apóstol, pues está comparándose con los apóstoles y con los apóstoles ya originales de Cristo y demostrando que ellos le reconocieron la gracia y la autoridad que Dios le había dado. Entonces continúa el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que aquí Pablo ve a Pedro en una actitud no buena, hipócrita. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, hasta Bernabé se contaminó, ¿verdad? Pues le tenían miedo a los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo, o sea, Pedro tenía que ser reprendido delante de todo porque era el líder máximo de la iglesia. Entonces tenía que ser reprendido delante de todo. Este, Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo el hombre que no es justificado por las obras de la ley, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense, aquí en esta reprensión, Pablo le dice a Pedro, le pregunta, pero si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué entonces estás obligando a los gentiles a hacerte judío? Porque estaba tratando Pedro de complacer a esa secta de los judaizantes que parece que tenían mucha fuerza, ¿verdad? Pablo pues lo reprende porque no podía permitir que siguiera ese avance de esa secta judaizante tratando de convertir a los que ya se habían convertido en Cristo, llevarlos otra vez a la ley de Moisés. Interesante, ¿verdad? Porque hay gente que dice que Pedro fue el primer papa y que los papas son infalibles, pero vemos que aquí Pedro no fue infalible, sino que Pablo lo agarró en un fallo y lo reprendió y lo puso en su sitio. Y algo bueno que hay que mencionar de Pedro, Pedro fue humilde y no se alteró ni dijo, no, yo soy apóstol primero que tú, sino que Cristo mismo me dio. Pedro fue humilde y reconoció que Pablo tenía la razón y se sometió a esa reprensión que le dio Pablo. Y no le guardo rencor porque más tarde en sus cartas Pedro habla muy bien de Pablo y dice nuestro amado Pablo y lo reconoce de la sabiduría que Dios le había dado. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, ¿verdad? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, Pablo dice, están yendo para atrás. Ya Cristo cumplió la ley, ustedes están volviéndose a la ley. Pues yo por la ley soy muerto para la ley. Pero yo soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, a sí mismo por mí. No desecho, oiga, no desecho la gracia de Dios. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Estaban dejando la gracia de Dios a un lado y querían otra vez volver a establecer la ley de Moisés. Pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. O sea que Pablo está diciéndole a los judaizantes y a los demás que esto es una contradicción. Si Cristo murió para justificarnos por la gracia, entonces ¿por qué vamos nosotros otra vez a acudir a la ley? Ok, vamos, o sea, ya aquí entramos en el tema principal. Había ese grupo fuerte dentro del cristianismo, los judaizantes, que trataban de restablecer y de imponer a los gentiles la ley que Dios había dado solo para el pueblo de Israel, porque eso se lo dio al pueblo de Israel con un propósito específico, ¿verdad? De traer la ley. Ahora vamos al capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos. Ya Pablo entró de lleno y le dijo cuál es el problema. Ustedes están echándose para atrás. Ustedes están despreciando y desechando la gracia de Dios, el regalo que Dios le da y quieren ustedes hacer justificarse por sus propios esfuerzos. Todavía hoy en día hay muchos religiosos y muchos grupos que quieren justificarse o creen que pueden justificarse por sus propios esfuerzos. Están desechando la gracia de Cristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero dar
quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Está haciendo Pablo en forma de retórica, en forma de pregunta, para ponerlos a pensar si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora Pablo va a entrar en detalles de los eventos anteriores, ¿verdad? Y de los eventos mucho antes del pueblo de Israel que conciernen a lo que se está hablando, ¿verdad? Pero aquí él les cuestionó, ¿recibieron el Espíritu por la ley o lo recibieron por la gracia de Cristo? Eh, ¿Recibieron el Espíritu por la fe o por las obras de la ley? Ahora vuelve Pablo entonces a entrar en algo más específico de lo que había pasado anterior y habla de Abraham. El verso 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No, Abraham, recuerden, Abraham no estaba bajo la ley. Abraham era un antepasado de Moisés y Moisés vino a nacer casi 400, más de 400 años después de Abraham. O sea que la ley no estaba para los tiempos de Abraham. Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Él no estaba bajo la ley. ¿Sabe? Por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. O sea que los que creen por fe son hijos de Abraham, no de Moisés, no vienen de Moisés porque Moisés fue luego. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, oiga, la promesa que Dios le dio en más de una ocasión, en ti serán benditas todas las naciones, no los judíos nada más, ni el pueblo de Israel nada más. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, oiga. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que tiene que cumplirlas todas, no es cumplir nada más que una cosa y dos, no, todas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Verso 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, o sea, es por actos, por obras, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que se ha colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que la fe, de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida. Un pacto hecho por hombres no se puede invalidar, ni le añade, ni se puede añadir. Ya ese pacto está hecho, ya está sellado ese contrato, no se le puede quitar ni poner. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino a uno de ellas, como a uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. A él se le echó las promesas. O sea que la bendición viene por Cristo, no por Moisés. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios antes de la ley, para con Cristo, la ley que vino 430 años después, mire, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por las promesas. Pero Dios le concedió a Abraham, la concedió a Abraham mediante la promesa, antes de la ley, antes que la ley se estableciera. Ahora Pablo va a hablar de lo que es la ley, porque para que ellos entiendan cuál era el propósito de la ley, que no era para permanecer, sino que era para señalar algo, para mostrarnos y para poder aclarar el camino verdadero. Entonces, dice el verso 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Primero había que señalar el pecado, porque Dios no podía juzgar a nadie si no había leyes. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley, pero no vivifica.
pero no es contraria a las promesas de Dios. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, primero la ley estaba controlando, pero iba a llegar un momento en que la fe se iba a manifestar, porque la fe es un don y un regalo de Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley, bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. Aquí Pablo está hablando ahora de que no hay diferencia, que la salvación es la misma, el mismo camino. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo vino a unificarnos, a reconciliarnos con el Padre. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Okay. Capítulo 4, continúa Pablo con el mismo, ¿verdad? El mismo argumento que viene presentando. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, cuando el heredero todavía es niño, cuando somos niños que no conocemos lo que tenemos, pues estamos ahí, no tenemos ninguna forma de controlar los bienes y las bendiciones que se nos han dado, sino que está bajo tutores, ¿verdad? Y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todavía estaba en un proceso para poder administrar las bendiciones que Dios le va a dar. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que viene a los creyentes que le aceptan y los reciben como Salvador. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero, oiga, hijo y heredero. O sea que no es solo lo que Dios nos está ofreciendo, no es solo salvación, sino que nos está ofreciendo una herencia celestial. Herederos por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, a los ídolos. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, porque Dios es el que nos conoce y nos lleva a su conocimiento, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os los queréis volver a esclavizar? Ahora vuelve otra vez Pablo a señalarle cómo ya, si ustedes son libres, cómo ya si ustedes están por gracia salvos, quieren ustedes esclavizarse ustedes mismos e imponerse cosas que Dios se las quitó por medio de Jesucristo. Dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, religiosidad, ¿verdad? Los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, perdí mi tiempo. Ustedes están todavía en la ley. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, Pablo estaba predicando, estaba enfermo y estaba predicándole a ellos y fue a ministrar, ¿verdad? No se quejó. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Antes ellos lo recibían y se gozaban. Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Parece que la enfermedad y dicen muchos estudiosos que Pablo tenía una enfermedad en los ojos, no se sabe si era una sinusitis, algo, un problema, una situación de enfermedad en los ojos que le molestaba y que cuando fue a ministrarle a ellos, esa enfermedad estaba ahí presente, ¿verdad? Y ellos aún así Pablo los tocó, el Señor usó a Pablo para tocarlos y los recibieron de buena gana, ¿verdad?
Ahora Pablo le está tratando de corregir y ellos como que están rechazándolo. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Está hablando de los que estaban contaminando las enseñanzas de los judaizantes, sino que quieren apartados de nosotros para vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros, ¿verdad? Se ponían celosos estos que venían a pervertir el evangelio, se ponían celosos de Pablo, que no querían que Pablo corrigiera una iglesia que la fundó él, que tenía autoridad divina para hacerlo, pero gente que entran a obras de otros para dañarlas, y eso no es bueno. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Pablo los engendró en el espíritu, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, se quedó Pablo asombrado, dijo, wow, esta gente como que bien iba a esta iglesia y de momento, como dice la palabra, un poco de levadura, leuda toda la masa, se contaminó y estaba despreciando la gracia, despreciando el evangelio. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno era la esclava y el otro la libre. Y el otro de la libre. Uno era de los hijos de Abraham, uno de Adán, el de Sara era el libre y el de la esclava era el de la esclava de Sara, era el otro hijo, ¿verdad? Ismael. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, ¿verdad? Abraham se adelantó, se dejó llevar por su esposa y metió las patas, como decimos nosotros, pero siempre Dios cumplió su promesa y nació Isaac, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, representan los dos pactos. El que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto a sus hijos está en esclavitud. Más Jerusalén, la de arriba, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? Isaac es el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham y que se la cumplió, ¿verdad? Gloria a Dios. Continuamos el verso 29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea que la persecución que se dio, ¿verdad? Entre Esaú y Jacob, se ve también acá ahora en la iglesia, los judaizantes persiguiendo a los creyentes, a los libres. Y eso hoy en día también se ve en la iglesia, los religiosos persiguiendo a los que están sirviendo a Cristo en espíritu y en verdad. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gloria al Señor. Está él, ¿verdad? Tratando de llevar a estos hermanos una vez más al evangelio correcto y a remediar, ¿verdad? Esa doctrina falsa, esa doctrina que estaba dañando la iglesia, que le costó a él, ¿verdad? Mucho sacrificio y lágrimas. Capítulo 5. Ya le habló, le declaró el problema, le dio ejemplos, alegorías, le explicó bien y ahora él va a exhortarlo, ¿verdad? Y dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. ¿Por qué entonces tenemos que estar nosotros atados a rudimentos, a rutinas, cuando Dios quiere que tú y yo le sirvamos a Él, a Cristo en espíritu y en verdad? En cada momento, no en actos religiosos, no en momentos espontáneos, en todo momento, ¿verdad? Estás pues firmes en la libertad que con que Cristo nos hizo libres y no estéis a otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Si estás tratando de irte por la ley, de nada te sirve Cristo, porque te estás acogiendo a la ley. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida,
que está obligado a guardar el gesto de la ley. Si me entré al ritual de la circuncisión para entrar al judaísmo, tengo entonces que guardar la ley completa y entonces de nada me sirve lo que Jesús hizo. De Cristo os desligáis, oiga, los que por la ley os justificáis. Oiga, miren, los religiosos y muchos hoy que son extremistas, que quieren hacer ver que ellos son santos por sus propios méritos, que ellos pueden hacer, son perfectos por su propia esfuerzo y por su propia voluntad. Mire lo que dice aquí, los que justificáis por la ley o por sus propias obras, podemos decirlo así, se desliga de Cristo porque no dependen de la gracia. Dice, de la gracia habéis caído. Los que justificáis por la ley de la gracia habéis caído. Los que justificáis por las obras, porque si oro mucho, que si ayuno mucho, y me estoy justificando basado en eso, hay que tener cuidado porque me estoy cayendo de la gracia. La gracia es gratis, es lo que Dios hizo. Eso no quiere decir que voy a dejar de orar, eso no quiere decir que voy a dejar de ayunar. No, yo oro y ayuno porque quiero comunión con mi Dios, porque lo amo. Pero no es lo que me justifica, lo que me justifica es la gracia que Él derramó sobre sus hijos. Ok, seguimos. Eh, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. Ahora vuelve Pablo a decirle, pues ustedes estaban bien, iban en una buena trayectoria. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto no viene de Dios, le está diciendo Pablo ahí. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de contaminación daña todo. Y por eso, ojo, ojo, porque la contaminación está buscando dañar todo lo que has hecho. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, Dios lo está viendo y Dios va a tomar cartas en el asunto. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Porque el que predica el evangelio según Dios quiere y que predica la cruz de Cristo y predica el camino del Señor, va a tener persecución y va a tener señalamientos y no va a caer bien. Eso está, porque si lo hicieron con el Señor, si lo hicieron con Jesús, qué no va a ser de nosotros? ¿Verdad? Si del tronco hicieron leña, ¿qué no va a ser, aleluya, de las ramas? ¿Verdad? Eh, Ojalá se mutilasen los que os perturban, ojalá se circuncidasen ellos mismos, ¿verdad? Porque están mutilándote lo que están haciendo, no están haciendo nada, te están echando para atrás. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Hay una libertad, pero no es para yo satisfacer mis deseos carnales ni la concupiscencia, sino servíos por amor los unos a los otros. Esta gente que fue a hacer el daño y que hizo daño en la iglesia de Galacia, aparentemente entró con este primer impulso. Vamos a circuncidarlos. Si ustedes son cristianos, tienen que circuncidarse. Pablo le está diciendo que eso de nada le va a servir. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Estaban diciendo que eran cristianos con la ley, con circuncisión, pero andaban en un montón de problemas y situaciones que no eran dignas de creyentes, ¿verdad? Estaban peleando, estaban consumiéndose, estaban en una tirijala, como decimos nosotros, ¿verdad? Este, y ahí Pablo le resume, mira, este es el Evangelio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí también se cumple la ley. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dice, ustedes están caminando en la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Oiga, si sois guiados por el Espíritu, ya la ley no te afecta. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, bojacheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que los que practican esas cosas y los que practican no es lo que lo hayan hecho una vez, no es los que se descuidaron y lo hicieron y después se arrepienten, no es lo que lo practican, los que siguen
insistiendo en el pecado, no van a heredar el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu. Ahora primero le habla de lo que es la obra de la carne, que es lo que estaba pasando en esa iglesia. Porque era una iglesia que estaba por la ley, que no estaba en la gracia, y que el Espíritu Santo, por lo tanto, no estaba moviéndose ahí. Y lo que había era manifestaciones de la carne. Pablo le dice, pero miren, esto es lo que ustedes se supone que hagan. Este es el fruto del Espíritu. Si usted está en el Espíritu, usted va a dar este fruto. De usted van a salir estas virtudes que salen como el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, oiga, no hay ley. La ley no, si tú caminas en eso, la ley no puede contigo, porque estás dando fruto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, la carne hay que crucificarla. Hay que y clavarla bien clavada, porque si la deja floja, se sale otra vez. La carne siempre va a estar tratando de levantarse. Y eso es algo que nos va a estar pasando hasta que Cristo venga. Por lo tanto, usted no se puede descuidar. Tiene que seguir manteniendo la carne bajo sujeción. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La vanagloria es una obra de la carne que está muchas veces en los medios y queremos hacer más grande que los demás. Y lamentablemente, esto se ve mucho. Gente que se cree que es espiritual y están en la carne, porque están vanagloriándose, haciéndose como yo hice esto y yo hice lo otro. Y lamentablemente eso es carnalidad. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahora viene a Pablo a dar consejos, ya acabó el tema principal, que era el tema de corrigiendo lo de la tendencia de los judaizantes que querían llevar otra vez a la iglesia a la ley y apartarlas de la gracia. Ahora va a dar otros consejos. Hermanos, si alguno sorprendiere en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, no lo vote, no le caigas a pedra, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Veo uno caer, no voy a reírme, no decir, mira, aquel se cayó, mira, aquel hizo aquello, no voy a bochinchar, a decirle a los demás, mira, aquel pecó, hizo aquello. No, voy a restaurarle porque yo puedo también caer en lo mismo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, fíjense, lo que dice la recomendación es que ayude a aquel que está cayendo, no que le caiga arriba, no que lo señale, no que le vaya con el chisme al pastor, mira, pastora, ¿qué está haciendo? No, no, ayúdalo, ora por él, aconséjalo, restáuralo. Solidarizar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendremos motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo y no a otro. O sea que no hay una competencia. Yo me voy a gloriar con lo que yo hice, pero no voy a estar compitiendo. No, que si hice esto mejor que aquel, que el otro, que si tengo más hermanos que el de la iglesia. No, no, no. Cada cual tiene lo que Dios le da y Dios le va a pagar conforme a lo que le da y también conforme a la fidelidad y conforme a la intención del corazón principalmente. ¿Ok? Este, Así que cada uno someta sus pruebas a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto a sí mismo y no a otro. O sea que progresé, pero no midiéndome con los demás, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas al que lo instruye. O sea, dele también motivación a los maestros y a los que lo enseñan para que ellos tengan ánimo de seguir enseñando, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tenemos que seguir hasta cegar. No podemos sembrar y al momento cansarnos, porque entonces nos vamos a cegar. Y esa no es, debemos recibir, ¿verdad? Esa bendición que Dios tiene para los que le aman y trabajan para Él. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Parte del testimonio cristiano es hacer bien, ayudar a los demás. No ir a una cuestión religiosa, en la iglesia saludo a todo el mundo, pero salir de la iglesia ya no conozco a nadie. No, no, son mis hermanos y tengo que ayudarlos, tengo que bendecirlos. Mirad con, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano.
Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a volver, Pablo, a reiterar el problema principal que era el de los judaizantes. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidáis, que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz, para que no los persiguieran los otros judíos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, Pablo se apartó del mundo por el Señor completamente. Pablo devolvió el amor que Cristo le dio. Cristo se dio del todo por Pablo, Pablo se dio del todo por Cristo, pero lamentablemente nosotros nos quedamos cortos. Nosotros siempre tenemos reserva, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A imitar a Pablo. Este, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que vale en Cristo es que caiga una transformación verdadera, que yo deje de ser yo y pueda vivir Cristo en mí. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios, de quien además, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Pablo tenía un testimonio en su propio cuerpo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vos, vuestro espíritu. Amén y amén. La carta de Gálatas, ¿verdad? La completamos, es bella. Una carta que nos da enseñanza de una iglesia que está siendo apartada de la fe verdadera. Y esto ocurre hoy en día en muchas instancias, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver que la iglesia vaya por la fe verdadera. Nosotros como ministros, como líderes, tenemos que observar y estar seguros que estamos siguiendo las reglas correctas, que estamos caminando por el camino que el Señor nos envió. Y si hay algún problema, pues hay que resolverlo como hizo Pablo en esta carta. O sea, por lo menos estableció la solución y orar para que Dios mueva a los hermanos a enderezar sus pisadas. Oramos y terminamos esta clase por hoy. Y el jueves, estamos con la carta de Efesios, capítulo 1. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios Todopoderoso, permite que lo que he hablado, Señor, tu Espíritu Santo haga la parte más importante. Le dé luz a mis hermanos que están estudiando, le dé sabiduría y que ellos puedan aplicar lo que han aprendido, Señor, en sus ministerios, en su vida personal. Glorifícate en ellos, guárdalos, sigue guardándolos, Padre. Te doy gracias porque tú has prometido guardar a los que te temen y nosotros te tememos. Guárdanos en este tiempo difícil y ayúdanos a seguir siendo pregoneros de tu justicia y de tu verdad. Bendice a mis hermanos con toda bendición. Dios me los bendiga. Amén y amén. El jueves nos vemos.